Ya, ok. Seguimos trabajando con las diapositivas que las cargué en la semana 5. Ahí, ok, las diapositivas. Ya, ok, entonces vamos a continuar. Ya, entonces, ok, vamos a continuar con el material del curso. Entonces, dentro de las diapositivas, sí. Bueno, dentro de las diapositivas tenemos el controlador PID en estructura estándar. Ya la estructura estándar ya la hemos venido manejando desde el momento en que hemos estado trabajando con el controlador PI. ¿Qué podemos decir de la parte derivativa? La parte derivativa es un complemento, busca de alguna manera hacer una proyección de la tendencia del error, de cómo se va a comportar en el error en el futuro. Y esa tendencia, cómo se va a comportar el error en el futuro, sí, es básicamente a través de de la obtención de la derivada. Sí, básicamente entre 2, 3, 4 puntos. Ya depende de cuál es el horizonte sobre el cual yo quiero encontrar esa pendiente. Puede ser una muestra de tiempo, dos o tres o cuatro muestras de tiempo. Entonces, básicamente, ¿cuántas muestras de tiempo yo estoy usando para hacer esa proyección de esa pendiente? Básicamente, ese es el valor de la constante de tiempo de la parte derivativa del error, o mejor dicho, la ganancia derivativa que bajo una estructura estándar tiene unidades de tiempo, ¿sí? Al igual que, al igual que la,
la constante de tiempo de integración de la parte integral del error también es una ganancia del controlador que tiene unidades de tiempo, ¿no? Ya. Entonces, eh, ¿cómo reconocer una estructura estándar? Ya lo hemos visto también. Entonces, la estructura estándar yo la reconozco porque de manera personal digo, tengo una gran ganancia y que está multiplicando a cada uno de los componentes proporcional, integral, sí, y derivativo. Sí, también en una estructura estándar, o también conocida como ISA, porque ISA es la organización que busca estandarizar métodos, prácticas, técnicas en la automatización y en la instrumentación industrial. Entonces también se conoce como estructura ISA e incluso se la conoce también como la estructura ideal, ¿no? Entonces cualquiera de esos tres nombres se los maneja. También se la llama interactiva o interactuante, porque la ganancia acá se interactúa con cada uno de los componentes del error. ¿Qué más podemos decir acerca de la estructura estándar? Que bueno, tal cual está mostrada allí, tiene un inconveniente que es, digamos, un pico excesivo porque si hay, cuando la señal de entrada, ¿no? Cuando la señal de entrada al controlador, esta señal MT, si tiene un cambio brusco, como por ejemplo un cambio en el set point, ahí hay un cambio brusco, sí, entonces la derivada de ese cambio brusco, la contribución de la parte derivativa, sí, va a ser con un pico que va a tender al infinito. Sí, obviamente va a depender de cuánto es tu delta T o tu paso de tiempo configurado en tu hardware, que es el que le va a permitir llegar a un valor máximo. Pero en teoría, mientras más pequeño es ese delta T, mayor es la magnitud del pico, ¿no? Entonces, tal como está aquí mostrada la estructura PID en función del tiempo, sí, entonces es una estructura idealizada porque digamos, no se la va a implementar tal como está, porque este pico, acordémonos que la salida del controlador va a ir hacia perdón, eh, digamos, rectifico, ¿no? Que la entrada del controlador es el error, ¿sí? Entonces, cuando el error tiene cambios bruscos, sí, como el mostrado aquí a través de este escalón, entonces ahí la salida de la parte integral es este pico. Sí, es un pico de amplitud muy, muy grande que tiende al infinito de manera teórica. Sí, entonces eso no es conveniente porque este pico lo va a sentir es la válvula, ya que la señal de la salida del controlador va a ir digamos que a la válvula. Obviamente, si es un PLC, por ejemplo, la salida va a ser entre valores de 4 a 20 miliamperios y luego pues voy a tener un dispositivo para convertir de esta señal con bajísima potencia expresada en miliamperios, lo voy a convertir en valores de PSI, ¿sí? Que son los valores de presión que van, digamos, a trabajar dentro del posicionador, dentro del actuador de la válvula, para que a su vez, pues allí se produzca digamos, el movimiento mecánico de estrangulación de la válvula, ¿no? De apertura o estrangulación de la válvula. Pero en todo caso, este pico va a ir directamente a la válvula. Entonces, de manera general, ya como función de transferencia, le aplicaría la transformada de Laplace a esta ecuación en función del tiempo. Y al aplicarla, pues yo encuentro la función de transferencia del controlador PID. ¿Sí? Esa función, que es la salida del controlador dividido para la entrada del controlador, que es el error, es igual a KC por la parte proporcional, que es 1, por la parte integral, que es 1 dividido para 1 tai s, y por la parte derivativa del error que es tau de s. Ok, entonces si nosotros,
digamos, resolvemos eso, sí, vamos a quedarnos con tau i s más 1 más tau i s más 1 dividido para tau i s. O sea, resuelvo primero esto de aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, me quedaría tau i s más 1 dividido para tau i s más tau de, no hay problema que no, digamos que no se note tan clara la, digamos, sea tan legible la letra, porque solo quiero fijarme, pues, digamos, mostrarle cómo llegar a este resultado. Entonces, tau i se multiplica por tau de s, y ese es ese término, y aquí también va s, es este término de aquí, tau i por tau de s al cuadrado, más tau i s más 1 dividido para tau i s, ¿no? Entonces estoy resolviendo la suma de estos tres componentes proporcional, integral y derivativo, y me queda aquí una función de transferencia, sí, que tiene un polinomio en el numerador y tiene un polinomio en s en el denominador. Aquí hay algo importante que hay que anotar, y es lo siguiente: la variable compleja s, sí, en el numerador es de orden 2, o sea, es un polinomio cuadrático, mientras que la variable compleja s en el denominador tiene un orden 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que el orden del numerador, por ejemplo, digamos que esto sea el orden del numerador es mayor al orden del denominador, ¿sí? En otras palabras, tiene más ceros que polos, ¿no? Entonces, lo normal en los sistemas físicos, sí, porque la idea de usar funciones de transferencia es modelar sistemas físicos, motores, procesos industriales, etcétera, etcétera. Entonces, lo normal en los procesos físicos es que el orden del numerador sea menor o igual al orden del denominador, ¿sí? Entonces, eso no está ocurriendo aquí, ¿sí? Y básicamente, digamos, qué implicaciones tiene que el orden del numerador sea mayor al denominador? Básicamente lo que nosotros ya experimentamos a través de la simulación. Sí, digamos, hay una función de transferencia que como salida te va a generar un pico con una magnitud infinita. Sí. Entonces, ¿de qué me sirve que tenga una señal bonita de la parte proporcional del controlador? Una señal bonita, me refiero a una señal adecuada, una señal apropiada. Si vengo y daño esa señal con la parte derivativa, la daño porque le agrega un pico con una magnitud que rompe todos los valores de las otras componentes proporcional e integral. Sí, entonces, digamos, un sentido físico a tener un orden del numerador mayor al orden del denominador es justamente este de aquí, que la salida de esta función de transferencia no tiene sentido físico. O sea, un pico con magnitud infinita no te sirve para nada. En este caso estamos hablando de un controlador, de sistemas de control. Ya, pero obviamente la función de transferencia sirve para muchas más cosas, ¿no? No solo para modelar el controlador, puede modelar la planta, ¿sí? Entonces, cuando tienes eso, entonces se llama digamos, una fracción impropia, ¿sí? Impropia desde el punto de vista matemático, ¿sí? Cuando el orden del numerador es el menor, ahí se llama propia, y cuando los órdenes son iguales, entonces se llama semipropia, ¿sí? Entonces una función de transferencia es semipropia. Entonces, ¿qué sucede? Que, digamos, nos va a tocar agregar un orden más al denominador, ¿sí? Nos va a tocar multiplicar por s, por ejemplo, o por otra s en el denominador, para que abajo también me quede s al cuadrado. De tal manera que igualo los órdenes tanto del numerador como el del denominador. Ok, pero eso no es tan sencillo. Sí, entonces, ¿cómo se lo hace? Sí, entonces, miren, y aquí lo voy a hacer un más grande para darnos cuenta claramente. Sí, entonces tengo la parte proporcional, sí, ese no tiene problemas. Tengo la parte integral, no tiene problemas. De hecho, las dos en conjunto trabajan muy bien. Y tengo la parte derivativa, que es el problema donde digamos, la razón por la cual el orden de esta función de transferencia del numerador es mayor al del denominador.
Entonces, ¿qué hago? No, cojo esa parte, digamos, por problemática, la parte derivativa, y la multiplico por un filtro, que como ustedes ven, tiene una estructura 1 dividido para alfa por tau d por S más 1. Y a este alfa por tau d es lo que yo en Simulink le puse como valor la constante de tiempo del filtro. ¿Sí? Entonces, si resolvemos nuevamente eso, esta suma de estas tres fracciones, ahora sí nos va a quedar como resultado una fracción, una función de transferencia semipropia, porque al multiplicar la parte derivativa por el filtro, un filtro de primer orden, entonces ya habremos igualado los órdenes. Y esa es la razón también por la cual se explica que al usar ya un filtro, sí, ya este pico se mitiga, ¿no? Ya no es un pico, digamos, que rompe todos los valores de la parte proporcional e integral, sino que voy a tener de pronto sí un pico, sí, pero con magnitudes que están también dentro de los rangos de los valores de la parte proporcional y de la parte integral, y como consecuencia ya no se me distorsiona tanto la salida del controlador, ¿sí? Entonces, digamos, hay dos formas de verlo. La práctica, la experimental, que la hicimos a través de la simulación, ya la voy a presentar, y está aquí la teórica, ¿no? Donde ya sabemos que en este momento estamos hablando de controladores, pero también una planta física, un sistema físico cuyo funcionamiento lo estoy modelando a través de función de transferencia. Entonces, por nada del mundo, la función de transferencia debe tener un orden del numerador mayor al del denominador, porque si eso ocurre, quiere decir que las variables que tienes de entrada y salida, la variable de salida va a experimentar eh, valores con magnitudes muy grandes que tienden al infinito. Sí, entonces eso no tiene sentido físico, ¿no? Ahora, algo interesante, lo chévere de los controladores, sí, es que tú puedes tener sistemas como de este tipo, ¿no? Plantas de este tipo que se llaman inestables. Sí, como vas a meterlo dentro de un lazo de control, sí, entonces haces toda la manipulación matemática jugando digamos, con esos órdenes, como estamos entre comillas jugando en este momento y podemos volver a esa planta a convertirla en una planta estable, pero en lazo cerrado. Esto tiene mucho que ver, esto es interesante, de pronto alguien tiene nociones o tiene interés por temas biomédicos o ingeniería médica. Entonces, es decir, digamos, aplicar la ingeniería al cuerpo humano, ¿no? Y hay una parte de control bien interesante. Entonces, el cuerpo humano tiene un comportamiento inestable, altamente no lineal, es lo más complejo que se nos puede ocurrir, ¿no? Tratar de modelar, qué sé yo, desde el cerebro, los pulmones, para tratar de curar enfermedades, para tratar de analizar el comportamiento, digamos, de estas enfermedades que más afecta, etcétera, etcétera. O sea, hay un interés. Entonces, es interesante la teoría de control porque a través de la teoría de control puedes, digamos, manipular este funcionamiento y volver a un sistema estable, ¿no? Por ahí ya existen trabajos bastante avanzados que creo que ya hay dispositivos comerciales que la, eh, la dosis que debe recibir un paciente diabético con insulina para no tener un ataque, no recuerdo el nombre, pero un ataque diabético, entonces, o que podría llegar incluso a un coma. Entonces ya existe, digamos, el equipo físico donde sin necesidad de que, digamos, la persona se mida, digamos, el nivel de azúcar en la sangre para saber si debe inyectarse o no. Entonces ya existe un sistema que le está monitoreando y luego pues le va dosificando la dosis necesaria. Entonces eso ya es, digamos, meter al cuerpo humano dentro de un lazo de control. Sí, entonces son temas bien interesantes que les pongo como ejemplo de justamente de esta temática en particular
Pero para decirles de manera general que a través de la teoría de control, cerrando lazos de control con sistemas físicos, podemos volver ese sistema estable, ¿no? Entonces, pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? De hecho, ustedes vieron cuando configuramos de manera indebida la ganancia KC, la ganancia tau I, tau D, pues el sistema se vuelve inestable, ¿no? Entonces, ok, eso hay que tomar en consideración. Ya, entonces básicamente he explicado lo del filtro, no es nada nuevo. Ah, bueno, aquí sí hay un detallito que no quiero dejar escapar. El tao del filtro, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? En la última clase, sí, mayormente si el controlador está en estructura estándar, sí, me van a decir configure KC, sintonice KC, sintonice tao I, sintonice tao D. Sí. Eh, Claro, en ciertos controladores comerciales, pues, eh, este, puede ser que usen la banda proporcional, ¿no? La Process Band, PB, ya, pero eso es 100 sobre KC, o sea, bueno, son pequeñas variaciones. Pero ustedes se pueden preguntar, Douglas, y tú me acabas de decir que para que yo pueda montar el controlador PID necesita este filtro. Y este filtro, sí, tiene una nueva variable, perdón, tiene una nueva ganancia, que es el tau del filtro. Entonces, Douglas, ¿por qué no me hablas del tau del filtro? Sí, ¿por qué no me hablas del tau del filtro? Entonces, entonces hay dos opciones, ¿no? Que el controlador comercial sí traiga la cuarta ganancia de manera abierta para que tú la sintonices. Sintonizar significa colocar el mejor valor posible para obtener la mejor respuesta posible. Sí, entonces puede ser que el fabricante eh, te dé, digamos, eh, tenga el sistema como abierto de tal manera que tú puedas configurar esta ganancia. Pero en la mayoría de los fabricantes, sí, simplemente no la trae, sino que trae las tres. Entonces la pregunta es, si necesita el tau del filtro, si necesita el filtro, entonces ¿cómo hacen esos fabricantes para no pedirte las cuatro ganancias, sino solo te pide las tres, que son las ganancias generales? Entonces aquí viene el truco, ¿no? Cuando no te piden que sintonices la ganancia tau F, lo que están haciendo es que el tau del filtro lo están seteando internamente con el valor del tau de la parte derivativa, el tau D, ¿sí? Dividido para 10, ¿sí? Entonces, esta es una fórmula, esta es una ecuación que ya está configurada dentro de ese hardware, ¿sí? Y en el momento en que tú le pones un valor a tau D, internamente y automáticamente ya se le asigna un valor al tau del filtro, a la constante de tiempo del filtro, ¿sí? Entonces, eso es lo que suele ocurrir. Ok, no voy a hablar de la implementación porque ya nosotros vamos a trabajar como con bloques compactos, pero este es un muy buen material. Es lo más, digamos, próximo a un PID bastante elaborado. Bueno, aunque la parte integral no tiene el reset WinUp, habría que agregarle aquí el anti-reset WinUp. Pero bueno, o sea, está, digamos, la parte proporcional, la parte integral, la parte derivativa. eh, sí, ya. Entonces, digamos, ¿cómo se ve esta gráfica es muy común para expresar el tipo de controlador que tú tienes, ¿ya? Si tú ves una gráfica así, esta gráfica nosotros ya la vimos con el controlador PI, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hicimos fue analizar y nos dimos cuenta que esta respuesta instantánea al error es la contribución de la parte proporcional, ¿sí? Y lo que la salida del controlador sigue acumulando valor, ¿sí? A medida que el tiempo avanza, entonces esa es la contribución, todo esto de aquí es la contribución de la parte integral, ¿sí?
Pero ahora tenemos una nueva contribución, sí, que es justamente ese pico que vemos allí. Entonces, este pico es la contribución de la parte derivativa, sí. Entonces, ustedes dirán, profe, pero este, un pico no quiero, o sea, no quiero la parte derivativa porque, digamos, eh, justamente me está hablando de que esos picos son nocivos sobre la válvula. Claro, el detalle aquí va en que, al igual que la parte proporcional que contribuye con una respuesta instantánea, sí, la parte derivativa también tiene como esa contribución instantánea, sí. Eh, y entonces, dependiendo de la magnitud del pico, podría resultar en un beneficio, sí, que es el objetivo de agregar la parte derivativa. Entonces, vamos viendo en la siguiente diapositiva ese beneficio. Sí, entonces eh, yo tengo, digamos, dos respuestas, ¿no? Fijémonos en dos respuestas, la que está en rojo y la que está en verde. ¿Sí? Ustedes van a decir, profe, no hay mucha diferencia. Sí, es verdad, no hay mucha diferencia. Ya, la que está en rojo es solo la contribución PI. ¿Sí? Y la contribución que está en verde ya es la contribución PID, es decir, ya tiene activa la parte derivativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos formas de onda? Sí, entonces la una, pues, tiene, digamos, overshoot. Sí, no, eso no lo estamos discutiendo, se puede mejorar. Pero la que está en verde, si se dan cuenta, es como que un poco con respecto al tiempo, sí, adelanta a la que está en rojo, se adelanta. Sí, entonces, justamente esa es la función de la parte derivativa. Sí, como digamos, está compensando por esos errores futuros. Sí, entonces, digamos, obtiene más que una mejor respuesta, digamos, obtiene una respuesta que se va a estabilizar más rápido, por ejemplo. Y si nos ponemos a hilar fino aquí, o encontramos unos índices de error y de tiempo de estabilización y los comparamos en una tabla, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que la señal en verde se estabiliza un tanto más rápido que la señal en rojo. Sí, es decir, el PID logra estabilizar la señal de manera más rápida que el PI, justamente porque está actuando esa acción derivativa, ¿sí? Entonces, ese es como el objetivo. Entonces, sin embargo, sí, en los procesos industriales que por sí son lentos, digamos, milisegundos, o ese tiempo que yo gane de estabilizar más rápido por la parte derivativa, no tiene un gran significado, no tiene una gran retribución. Sí, porque los procesos industriales de por sí son lentos, sí, pero hay otros procesos, no los industriales, por ejemplo, el motion control, sí, donde esos milisegundos, esa respuesta un tanto más rápida, sí, por ejemplo, es crucial para que el papel no se estire demasiado, si son rollos, si son bobinas, sí, entonces, allí sí digamos, hay una contribución significativa por la parte derivativa. Entonces, digamos, esto es como ratificarles a ustedes lo que habíamos comentado desde el inicio, cuando empezamos a ver ya los controladores, veíamos que en los procesos industriales, sí, digamos que en una planta el 95% hablábamos eran controladores PID. Sí, pero de ese 95%, sí, un 90% a su vez eran solamente PI. Es decir, que a pesar de que tienes el controlador PI de físico y lo tienes ahí en el tablero de control en la planta, si tú vas a revisar la configuración del controlador, te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos lo dejan configurado solo como PI y le anulan la acción derivativa. Sí, entonces no es un error. Sí, sino que los beneficios de la parte derivativa no son tan representativos cuando tenemos
procesos industriales que son procesos lentos. Aquí también se puede ver con la acción del controlador, ¿no? Esta es, digamos, la salida del controlador. Entonces miren cómo en la salida la señal en verde tiene una mayor ganancia, un mayor valor, ¿sí? Para corregir de manera más rápida. Entonces por eso la respuesta se va a estabilizar más rápido. Sí, entonces es como que, digamos, este digamos, sin parte derivativa, si la respuesta instantánea iba hasta esta magnitud. Agregando la parte derivativa, ya la respuesta instantánea toma toda esta magnitud. Sí, entonces esa mayor contribución a la salida del controlador, sí, entonces hace que la señal se estabilice más rápido, ¿no? Ahí se ve la contribución ya en un controlador metido dentro de un lazo de control. Sí, entonces eso, digamos como para ir cerrando la parte del PID, y obviamente lo vamos a cerrar con una simulación y bueno, seguiremos hablando del PID, pero ya unos temitas adicionales. Entonces, como simulación para ratificar todo esto, para verificar, comprobar, voy a trabajar con las tareas, ¿no? Entonces se les pidió configurar este controlador, digamos, in-house, PID, que se ha desarrollado, digamos, de manera interna y para esta función de transferencia, ¿no? Para esta función de transferencia FOPDT. Entonces, listo. ¿Qué se me recomienda como para configurar la ganancia proporcional? Es 1 dividido por la ganancia de la planta, que es 0,01. Se recomienda para la parte integral, como esta ganancia es 1 sobre tau i, ¿sí? Entonces pongo 1 dividido para tau i, y lo que se recomienda es el valor de la constante de tiempo de la parte integral, que sea igual a la constante de tiempo de la planta, es decir, 5. ¿Sí? Ya. Y finalmente el tau d. ¿Sí? Entonces, como el tau d es una acción complementaria, no me olvido de ponerle el filtro. Ahí está el filtro. Y configuro el valor de tau d con un valor pequeño de 0,1. Sí, y el filtro, pues la constante de tiempo del filtro sería el valor de tau d dividido para 10. Y eso es lo recomendable. Entonces, siguiendo esas recomendaciones, vamos a verificar el funcionamiento de este lazo de control. Sí. Eh, ya, en las actividades les ponía que, como son acciones de tiempo, o sea, son acciones que se ejecutan en tiempos pequeños en la rama derivativa. Sí, entonces, para que no se distorsione la señal, las señales, y entonces es preferible configurar un delta t fijo, es decir, para que Simulink resuelva todas las ecuaciones, haga todas las operaciones matemáticas, numéricas, considerando un delta t fijo y con un valor relativamente pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo configuro eso? Entonces me voy a Modeling, Model Settings, ¿sí? Y ahí tengo, digamos, le doy clic en Model Settings, ¿sí? Y me voy directamente al Solver, ¿no? Al Solver es, digamos, la parte en donde Simulink va a ir resolviendo todas esas ecuaciones, todas esas operaciones que representan un modelo gráfico. Ajá, entonces ahí yo le pongo selección del tipo de solver de paso fijo. ¿Qué tipo de solver? Bueno, esto ya tiene que ver con métodos numéricos. Sí, al menos cuando tuve en digamos, cuando vi mi carrera de ingeniería,
sí veíamos la materia de análisis numérico y dentro de esas materias veíamos, por ejemplo, el método Runge-Kutta, el método de Euler, Banwar-Euler. El de Euler es el que mayor error tiene cuando resolvemos las ecuaciones diferenciales. El método de Runge-Kutta es como uno de los que menos error tiene, por eso es uno de los preferidos. Pero bueno, no nos vamos a complicar con eso y ahora pues tenemos la opción de usar la selección automática de cuál es el, el algoritmo numérico para resolver las derivadas dentro de todas estas cajas que hay en Simulink. Entonces, aquí viene lo importante. Sí, ya le puse un paso fijo, pero la pregunta es, ¿cuánto es ese paso fijo, no? Entonces, como estamos hablando de un constante de tiempo del filtro de 0,01 o de 10 milisegundos, le puse allí también el mismo valor. Sí, como es un computador y dependiendo de la velocidad del procesador, que generalmente esos computadores son rápidos, también le podría poner 1 milisegundo en vez de 10, ¿no? Pero yo le pongo 10 milisegundos. Sí, es decir, a nivel de Simulink, ahí, o sea, por ejemplo, si le pongo eh, 100 microsegundos, por ejemplo, ahí se te va a demorar en correr la simulación, ¿no? Entonces, mientras más pequeño es el delta t, si digamos, los cálculos se hacen más veces, si en menos lapsos de tiempo, sí, o sea, en un delta t muy pequeño, sí, entonces eso también hay que ver. Ahora, esto no se puede llevar a infinito, ¿no? Esto sí no se puede llevar a infinito, depende de del reloj del computador. Pero en los hardware, por ejemplo en los PLC, ya un delta T de 10 milisegundos ya es como un delta T pequeño. Sí, bueno, en los PLC, digamos, de gran escala, sí logran manejar tiempos más pequeños, pero tiempos como de 1 milisegundo. Por ejemplo, en la parte de eléctrica también se aplica control a los conversores de potencia, ¿no? Convertidores de potencia. Y, y allí es como de los lazos de control que corre más rápido, que tiene que hacer los cálculos de manera más rápida. Y estamos hablando de los órdenes de los microsegundos. Sí, pero ese es un hardware muy caro, o sea, bien, bien costoso. Mientras menos es este delta T, digamos, se encarece el precio del hardware. Ok, entonces yo lo dejo con punto 0,1. Sí, y allí entonces me voy a Simulation, a la pestaña de Simulation, le doy Run y voy a verificar el comportamiento de la salida. Ah, sí es buena la respuesta. Eh, pero veámosla en el Data Inspector. Ya. Tal vez aquí no se nota tanto, pero sería chévere, digamos, disminuir el, las cuadrículas, sí, disminuir, tener una cuadrícula más fina, sí, pero no sé si ustedes se dan cuenta, cuando recién se genera la salida, sí, o cuando empieza a aparecer digamos, valores de salida, ¿no? De la variable de salida, hay como un comportamiento casi instantáneo en un pedacito de la gráfica. Sí, no se nota eso de allí tanto aquí. Yo creo que con la fondo oscuro sí, sí se nota más. Me refiero a este pedacito de aquí. Es casi recto, casi, digamos, vertical. ¿Sí? Y esa es, digamos, la contribución de la parte derivativa. ¿Sí? Entonces, esa es la contribución a la parte derivativa que tiene un valor pequeño, no hay problema. Sí, igual la podemos verificar. Sí, aquí la salida del controlador. eh, Así está, MS.
Sí. Y bueno, sí, tiene para mí un pico muy alto todavía. Sí, tiene un pico muy alto y se refleja en la variable de salida. Entonces, esta es la salida del controlador. Déjeme disminuir para que, pero ahí se complica, ¿no? Ya tengo que manejar tiempos más pequeños y eso es lo complicado. Pero como es Simulink, digamos, Simulink aguanta todo porque corre sobre un computador que tiene grandes recursos. Entonces, no así en un PLC, peor en un controlador dedicado. Entonces, aquí ya me toca también cambiar el delta T y también ponerlo en un milisegundo. Ya, entonces me interesa ver sí, bueno, ahí como que mejora, pero yo no estoy tan convencido. Tiene una gran magnitud. Sí, déjeme retirar la parte derivativa solo como comparación, ¿ya? Es que ese pico va directo a la válvula. Entonces, claro, ahí se nota mucho mejor. Sin parte derivativa, la magnitud llega a 140. Con parte derivativa llegábamos como a 800 el valor del pico. Entonces allí hay que tener cuidado. Otro detalle interesante es que este, ustedes vieron que yo, como quien dice, quité la acción derivativa, pero ustedes también podrían opinar y decirme, Douglas, bájale más a la ganancia derivativa, a la constante de tiempo de la parte derivativa, bájale más. Y como les dije, ¿no? Aquí en Simulink yo puedo hacerlo, sí, tranquilamente, pero este, ya en un hardware real es complicado, ¿no? Porque estamos hablando de valores delta T pequeños, ¿no? De un milisegundo, de punto un milisegundo. Entonces, casi que esos valores no llegamos, ¿no? Entonces, es preferible allí retirar. Otra acción que se puede hacer, y eso es lo que de una vez me adelanto, más que quitar la parte derivativa, es darme cuenta que el cambio brusco está aquí presente en esta señal. Sí, ahí está el cambio brusco que me provoca el pico. Así que por más que lo suavizo con el filtro, de todas maneras sigue apareciendo a la salida del controlador. Sí, entonces, eh, ¿qué es lo que se hace? Sí, ¿qué es lo que se hace? Y ahí sí necesito este, explicarle con la fórmula. Esto es lo que se hace. Ya, entonces, este es mi controlador, ¿no? La parte derivativa del controlador. ¿Sí? Entonces, el error es la referencia menos la variable realimentada. Hagámoslo de manera gráfica. ¿Sí? El error, que es esta señal, es igual a la referencia menos la variable realimentada. Sí, menos la variable controlada, ¿no? O variable medida o variable realimentada. Son los mismos nombres. O sea, me refiero a la misma señal. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿por qué el error tiene este comportamiento instantáneo, este cambio instantáneo? No por la variable medida, sino por el set point. Sí, el set point tiene ese cambio brusco. Sí, entonces, cuando yo, digamos, eh, hago un análisis más en profundidad del error, sí, yo me doy cuenta que este es como el cambio brusco viene de la referencia, sí. Entonces quito como quien dice la parte del cambio brusco
y me quedo con con la magnitud constante del escalón. O sea, por ejemplo, en este caso, el escalón llega a 2 y se mantiene en 2, o sea, es un valor constante de 2. Entonces, si yo resuelvo la derivada, si le aplico como una derivada que se distribuye entre la referencia y la variable medida, sí, entonces la referencia, sin considerar el cambio instantáneo, es una constante. Y la derivada de una constante es cero. Y solamente me queda menos, o sea, el menos de aquí, que queda acá afuera, sí, la constante de tiempo derivativa multiplicado por la derivada, pero ya no del error, de todo el error, sino la derivada únicamente de la variable realimentada, ¿sí? Entonces este es como un, digamos que truco, o esto es un artificio, ¿sí? Para que cuando yo le aplico la acción derivativa del error, ¿sí? Entonces no actúe sobre el error, sino que actúe solo sobre la variable medida. Ya, entonces ustedes dirán, sí, está chévere ese análisis, pero luego, ¿cómo se lo implementa? Eso es interesante. Entonces, solo la acción derivativa, porque ya, solo la acción derivativa, sí, entonces ya no la conecto con la salida de la ganancia que viene del error, sino que la conecto directamente con la variable realimentada, sí, pero allá hay una ganancia. Esa ganancia es de -1. Ese signo menos tengo que ponerlo. Sí. Entonces, lo que está aquí escrito en papel, bueno, está escrito en la diapositiva, ahora sí está implementado en mi controlador ad hoc, en mi controlador in-house, ¿sí? Entonces, y ya vamos a ver con controladores comerciales esta opción, ¿sí? Entonces, en teoría, haciendo esto, sí deberíamos ya no experimentar un pico tan grande, o sea, un pico grande, ¿no? Entonces, esto sería sin acción derivativa. Sí, esta es la salida del controlador, solo considerando la acción proporcional e integral. Pero ahora vamos a conectar nuevamente la acción derivativa, pero ya no actúa sobre el error, sino que actúa sobre la variable controlada, la medición, la variable medida. Le voy a volver a correr y voy a volver a fijarme en el comportamiento de MDS. Y ahí está. Sí. En la salida casi eso no se nota, pero sí en la salida del controlador ahí nos fijamos cómo afecta considerablemente el pico. Entonces, listo, desapareció. Veamos veamos nuevamente que la acción considerando que tenemos un hardware limitado y necesitamos de ley como valor mínimo poner aquí 0.1, no podemos bajarle más. Entonces regreso al punto 1 y por tanto el tau del filtro sería era 100 milisegundos, el tau del filtro sería 10 milisegundos. ¿Sí? Y ahí lo vuelvo a correr. ¿Sí? Igual, no hay casi, digamos, presencia de pico, ¿sí? Debido a digamos, a esta manipulación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? Que pueden haber controladores que ya cuando los fabrican, te los fabrican así. ¿Sí? Es decir, no puedes recurrir a esta opción y debes tener mucho cuidado con la acción derivativa. O pueden haber otros controladores que vienen así y ahí sí ya aplican esta estrategia. Entonces aquí hay como una, digamos que doble mm, compensación o doble cuidado por la acción derivativa. Una es aplicar el filtro
y la otra es que la derivada no sea sobre la señal del error, sino la derivada se aplique a la variable realimentada, la variable controlada. Sí, entonces esa parte es interesante, ¿no? Ok, ya. Vamos con la estructura paralela. La estructura paralela creo que es la más conocida. Si algo, de pronto nunca vimos un curso formal de control y al final ya en un laboratorio hicimos algún control de velocidad, algún motor de C, por ejemplo. Entonces seguro que nos topamos con la estructura paralela. La estructura paralela, como ustedes ven, no tiene esa gran ganancia, que yo la llamo de esa manera, sino que cada contribución es independiente porque también tiene sus variables, sus ganancias independientes, ¿no? Kp para la parte proporcional, Ki, digamos, para la parte integral y Kd por la derivada para la parte derivativa. Sí, profe, y una estructura paralela, la acción derivativa sufre de lo mismo de generar esos picos, o sea, de que se podría llegar a generar esos picos nocivos para el funcionamiento de la válvula. La respuesta es sí. También en la estructura paralela, como ustedes ven, necesitamos el filtro. Sí, necesitamos el filtro. Entonces, lo único que varía son las ganancias, ¿no? Ahora son independientes, ¿no? Entonces, como son independientes, acordémonos de las primeras clases o sea, en siquiera 2 sesiones anteriores, cuando empezamos con los controladores, ¿sí? ¿Se acuerdan que en una estructura estándar, yo les decía, ¿no? Este, por cada, digamos, tau i, va a haber un Kc de contribución. Entonces, de aquí a aquí hay un Kc, ha transcurrido, digamos, el tiempo, en tiempo ha transcurrido tau i unidades de tiempo, de aquí a acá hay otro valor de Kc, ¿sí? Y por eso es que este tau i le llaman también repeated time, reset time, ¿sí? Porque cada que transcurre, vamos a ir incrementando en magnitud de la salida del controlador un valor de la ganancia proporcional. Hay una relación, ¿sí? De estos dos valores. Entonces, entonces me permite a mí, digamos, o es una estructura amigable para la sintonización. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí también explico, digamos, como especie de un recordatorio muy importante de un conceptual. ¿Sí? Entonces, si mi respuesta, ¿no? Si mi respuesta tiene mucha oscilación, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos parámetros tengo que mover, tengo que ajustar? ¿Sí? Si mi respuesta tiene mucha oscilación, ¿sí? El manual me dice, o la experiencia me dice, que yo debo aumentar el valor de tau i, ¿ya? Entonces, al aumentar el valor de tau i, entonces ya voy a poder obtener una respuesta, sin oscilación. Entonces, si obtengo la respuesta sin oscilación, ya estoy hecho, o sea, está muy bien, ese es el objetivo, no presentar oscilación en la variable controlada. Ya, y de allí, ese es el primer paso. El segundo paso, empezar a trabajar con KC. Pero ¿para qué voy a trabajar con KC? Sí, puede ser que este tiempo de estabilización, sí, sea muy rápido, sobre todo para la válvula. Cuando yo voy a revisar la salida del controlador, puede ser que, digamos, la válvula experimenta un valor muy grande, o sea, el controlador experimenta un valor muy grande, ¿sí? Y entonces, ya, claro. Entonces, digamos que esta es la gráfica de la salida del controlador,
aquí la estamos llamando como MDT, ¿sí? Y la salida del controlador puede ser una señal muy grande y luego empieza como a disminuir, ¿sí? Entonces esta señal muy grande, sí, puede ser que como el tiempo es muy pequeño, digamos que es un sistema térmico, entonces la señal se estabiliza en el orden de los segundos. Sí, pero uno empieza a pensar que una temperatura se estabiliza en segundos. Entonces, cuando yo voy a revisar la acción del controlador, como es una simulación y la simulación aguanta todo, sí, yo voy a ver que llega como a valores del 300% de lo que puede manejar la válvula. Entonces, eso no es posible en la realidad. Sí, o sea, para hacer mi simulación más real tenía que ponerle saturaciones, limitadores. Sí, porque físicamente entonces solo puede llegar la válvula a aperturarse 100%, o sea, esa es la apertura máxima. Sí, entonces eso ocurre. Entonces, si eso ocurre, yo tengo que volver a la señal más lenta. Sí, entonces, ¿cómo la vuelvo más lenta? Ahí es donde vengo y aumento el valor de KC. Sí, todo esto lo pueden correr con el simulador y con la planta que tienen ahí en Simulink. Entonces, entonces, si ya yo vuelvo más lento, entonces ya no llega al 300%, sino que ya llega a un 80% y ahí empieza a decrecer y mantenerse constante cuando ya el error es cero. Sí, pero ¿qué sacrifico? Sacrifico tiempo. Ahora voy a tener una señal más lenta, sí, que se me va a estabilizar pues más adelante, o sea, pero ya no, ya tengo una salida de un controlador realista o que la válvula sí la pueda manejar. Sí, entonces esto es como una secuencia de pasos cuando voy a sintonizar un controlador. Entonces, de ley, al inicio vas a ver oscilaciones. Entonces, bajo las oscilaciones, aumentando el valor de tau i, y una vez que ya ha aumentado el valor de tau i, identifico digamos, la salida del controlador para ver si tiene magnitudes muy grandes. Si tiene magnitudes muy grandes, entonces reduzco esas magnitudes aumentando el valor de KC. ¿Saben qué es lo chévere? Pongan mucha atención. Lo interesante aquí es que este, allá configuré Taoi, eliminé las oscilaciones con el Taoi que logré encontrar, que logré sintonizar. Ya, ahora voy y muevo cassette para volver al sistema más lento. Ya, pero el hecho de mover el cassette no tiene ninguna repercusión sobre un comportamiento oscilatorio de la planta. Es decir, la oscilación ya la amortigué con el valor de tau i. ¿Sí? Y en ese sentido tengo toda la libertad de mover KC. ¿Sí? Puede hacerla más rápido, incluso la respuesta. Y a veces uno ve comportamientos donde al volver más rápido la respuesta, enseguida empiezan a aparecer oscilaciones. Aquí no, porque ya el tau i lo configuré. Sí, entonces puedo yo llevar adelante esos dos pasos y tranquilamente logro la sintonización del controlador PI. Ya, y por más que mueva el valor de escasez a un valor muy pequeño, muy grande, ya no tengo oscilaciones, no se me van a presentar oscilaciones porque ya las regulé con tau i. Esto es importante y esta es la razón por la cual, digamos, al sintonizar el controlador es importante sintonizarlo como que si tuviese una estructura estándar. Sí, todos estos pasos que he dado, todos estos fundamentos teóricos muy importantes que sí lo hemos visto en la clase, no son aplicables a una estructura en paralelo. Sí, entonces yo no puedo, digamos, hablar de una relación entre KP y KI, no hay relación, porque ya son independientes. Sí, entonces, digamos, si nos toca a nosotros sintonizar sin ninguna ayuda de software ni nada, la planta hay un proceso industrial. Imagínense que estamos ahí donde las papas queman. Sí, entonces, ¿qué es lo que se hace? Sí, digamos, aprovecho, digamos, todos estos conocimientos, después te en marcha los lazos de control y yo hago la sintonización, digamos, por ejemplo, en mi computador, si la hago con Simulink. Sí, identifico, hago la prueba de la respuesta al escalón rápidamente, identifico
las ganancias de la planta, Kp, Tau I, Kp, Tau D, Tau P, perdón, y teta, que es el retardo, ¿sí? Y con esos valores me voy a sintonizar mi controlador, pero mi controlador en estructura estándar, ¿sí? Entonces, chévere, sintonizo, valido con el modelo FPDT, y toda esta estrategia que estoy siguiendo con Simulink, porque ustedes me dirán, profe, pero en la planta nadie usa Simulink, o sea, para los que ya sean más experimentados, ¿ya? Pero esto mismo que estoy hablando y que estoy haciendo en Simulink, también lo podemos hacer en las plataformas, por ejemplo, de programación de los PLC. Hablamos de TIA Portal, de Studio 5000. Ya te permite llevar adelante esta puesta en marcha de lazos de control de manera virtual. Claro que allí todo esto pues se va a reemplazar por el bloque que tienen ellos, y en vez de usar, digamos, una programación gráfica, tengo que usar el lenguaje ladder, el del PLC, o bloques de funciones. Algo de este 5000 que a mí me gusta es que maneja un lenguaje continuous, eh, con CFC. Ya voy a averiguarlo y les digo. Porque es muy parecido a Simulink, y es un ambiente industrial. Entonces, digamos, yo pongo en marcha de manera virtual mi lazo de control, verifico muy bien su comportamiento, tengo allí ya configuradas las ganancias, ¿sí? Y si mi controlador físico digamos, tiene una estructura paralela, entonces ahí viene, digamos, la importancia de esta diapositiva. Sí, ¿dónde me está diciendo cuál es la equivalencia, ¿no?, entre una estructura estándar y una estructura paralela? Pero yo les pongo el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Qué chévere, ya digamos sintonicé KC, sintonicé Tau I y sintonicé Tau D. Pero mi controlador no está fabricado con estructura estándar, sino con estructura paralela. O bueno, no hay problema, solamente ten cuidado de llevar esos valores de la estructura estándar, convertirlos a la estructura paralela, que hablamos de KD, KI, KP, ¿sí? Las transformamos pues a través de estas equivalencias. Entonces, por ejemplo, en el examen yo podría poner sintonice, bla, bla, bla. Aquí está la respuesta a la señal de escalón, identifique los parámetros de la FOPDT de la planta y entonces sintonice, encuentre caseta de tab. Y de ahí les puedo poner una imagen de un controlador comercial con unas especificaciones técnicas para que usted infiera cuál es la estructura que tiene ese controlador específico con esa marca específica. Ya, y ahí le voy a preguntar, sintonice las ganancias para este controlador específico. Entonces, si es paralelo, tendrá que coger los valores que encontró y convertirlos a las ganancias KP, KI y KD. Ahí estaría resolviendo ese literal, ¿no? Ok, el bloque P en Simulink. Sí, el bloque P en Simulink. Entonces, para eso me voy a Simulink rápidamente y vamos a estudiar, aunque ya ustedes lo han estudiado porque en las actividades se les ha pedido que lo usen. Pero bueno, vamos a analizar un poco a profundidad. Sí, entonces un bloque PI de Simulink es un bloque que tiene, digamos, eh, una gama de opciones de configuración. Sí, en los PID comerciales, en los controladores comerciales, no es que yo vengo y configuro qué tipo de controlador quiero, qué estructura quiero. Sí, generalmente tienes que acoplarte a la que viene ya configurada de fábrica. Sí, o sea, no es que yo pueda hacer, no es que un controlador comercial yo tengo tanto margen de acción. Sí, aquí nuevamente porque esto va a correr dentro de un computador, ¿sí? Y entonces allí tengo muchos recursos, sí, pero ya con los controladores o PLC ya no tengo tanta libertad de configurar tantas cosas. Ya, entonces, bueno, seguimos un poco la receta. La estructura que yo prefiero, porque voy a sintonizar, es una estructura ideal. Ya sabemos que también se le llama ISA, también se le llama estándar. Sí, y ahí entonces
digamos un poco, yo quiero hacer el análisis, ¿sí? De cuáles son las ganancias. O sea, todo eso tengo que hacerlo en la práctica, ¿no? Como les decía, esta materia es muy práctica. Entonces, sí. Entonces, imagínense que yo ya hice el ejercicio, ¿no? Ya hice el ejercicio como este, ya tengo la ganancia KC, la ganancia tau I y la ganancia tau D, ya las tengo, ¿sí? Pero ahora me toca configurar en el bloque PID, ¿sí? Entonces, ¿dónde está KC? ¿Dónde está tau I? ¿Dónde está tau D? Incluso aquí hay una cuarta que es N, ¿no? Entonces, la nomenclatura es diferente. Entonces, a ese punto es lo que voy. Este ejercicio busca que ustedes se den cuenta que dependiendo del controlador comercial, incluso cambian las estructuras del controlador y también la nomenclatura. Entonces, aquí me habla de las ganancias P, las ganancias I, la ganancia D y la ganancia N. ¿Sí? En cambio, yo, vamos a considerar que ya sintonicé y ya tengo yo la ganancia KC, la ganancia tau I y la ganancia tau D. Entonces la pregunta es, ¿cómo llego de estos valores a los valores de acá? ¿Cuál es la relación entre las ganancias? Sí, las ganancias mías, teóricas, o sea, vistas manejadas con la nomenclatura de la clase, y las ganancias como las ha interpretado y plasmado el fabricante. Sí, entonces ahí sí ya me toca analizar la función de transferencia que está aquí. Logro identificar, ¿no? Que hablan de S. Algunos distribuidores, algunos controladores comerciales ni siquiera usan la letra S, usan otra letra. Hay unos que usan la letra P. Pero bueno, entonces aquí está, digamos, un poco más elaborado la función de transferencia. Sí, claramente se nota, eso sí se nota, que esta es la parte proporcional, ¿no? Del error, la parte integral, ¿sí? Y esta es la parte, sorry, la parte derivativa. Entonces, digamos ya por la parte proporcional que es uno, ya por ahí nos vamos dando cuenta que la letra P mayúscula es como un equivalente directo a la ganancia casera, la gran ganancia que yo le llamo que multiplica todas las componentes, ya que la parte I sería igual como uno sobre tau I, porque en nuestra diapositiva vamos a tener uno sobre tau I por uno sobre S, pero la que está complicada es la parte derivativa, que asemeja a la estructura de la parte derivativa, pero con el filtro, ¿no es cierto? Sí, como que algo tiene, aires de esa forma tiene. Entonces me voy a plantear primero la forma, ¿no? ¿Cómo era la forma? Era tau de, si mal no recuerdo, era tau de, tau de S dividido para el tau del filtro S más 1. Sí, esta es la estructura, la forma de la parte derivativa con el filtro. Entonces, voy a trabajar con esta S de aquí y a irla, digamos, manipulando. Como ustedes ven, copio n dividido para 1 más n por 1s y lo multiplico, no, numerador y denominador por s dividido para n, por s dividido para n. Sí, entonces, en el numerador me va a quedar s porque la n se me simplifica. Sí, y en el denominador me va a quedar s n que multiplica por 1 más la n se me va con la n y la s con la s, ya me queda más 1. Y entonces, chévere, como que, ajá, ahí está, ¿no? Eh, claro, entonces tengo esta d, ¿no? Que multiplica, entonces sería ds, o aquí está mejor, ¿no? ds
y ya multiplica por el filtro, y el filtro tiene 1 dividido para 1n, aquí está 1n, s más 1. Entonces quiere decir que el tau del filtro, pongan atención, la constante de tiempo del filtro es igual a 1 sobre n. Entonces, si no lo sabían, y ahora ya saben que este valor de n, sí, que viene con un valor de 100 por defecto, es el inverso de la constante de tiempo del filtro. Sí, entonces, si n vale 100, la constante de tiempo del filtro, ¿cuánto valdrá? 0,01. Sí, 10 milisegundos. Entonces, que es un valor que sin, digamos, solo por coincidencia, nosotros lo hemos venido usando en el estado del filtro, 0,01, en base a todas las recomendaciones que les he dicho que debe ser un valor pequeño, ¿no? Pero el problema es que si lo hago muy pequeño, ya entro en conflicto con las limitaciones de hardware que tengo. Sí, entonces miren cómo tiene ahí ese sentido. Sí, entonces nuevamente, así como yo configuro qué controlador quiero, así como configuro qué estructura quiero, que es algo muy particular de Simulink porque tiene todos los recursos habidos y por haber, sí, entonces eso no ocurre en la práctica. Entonces así también me permite a mí configurar la constante del tiempo del filtro, pero no directamente en tiempo, sino en un valor inverso. ¿Sí? Le llaman n. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué lo complicaron? Realmente habría que preguntarle a la gente de MathWorks, ¿sí? Pero es un buen ejemplo de que esto ocurre en la práctica. Depende mucho del fabricante, ¿sí? Todas estas ganancias, las letras que usan, ¿sí? Entonces, una estandarización sería, o sea, irme yo a la segura, sería buscar la manera de hacer una puesta en marcha virtual y entonces tener las ganancias estándares, digamos, cassette, ahorita o de, ¿ya? Y luego ponerme a estudiar el controlador específico que tengo o que tiene la empresa y según eso hacer las equivalencias, ¿no? Entonces aquí, si yo ya tenía cassette, mapea directo con P mayúscula. Si yo tengo el valor de tau i, tengo que tener cuidado, porque la i de Simulink es 1 sobre tau i. ¿Sí? Entonces no sé cómo habrán hecho la actividad, pero sí les puse ahí un comentario, tengan cuidado porque tau i, sí, tau i no mapea directo con esta i mayúscula. Esta i mayúscula es 1 sobre tau i. Sí, 1 sobre tau i. Y acá, digamos, como que lo estamos demostrando, ¿no? Ya. Eh, ya, D mapea directamente con tau D. Y 1 sobre n es lo que conocemos como el tau del filtro. Tau del filtro. ¿Sí? Entonces, para que vean que, que digamos, es diferente, son diferentes configuraciones dependiendo del fabricante, y hay que, pues, revisar todo eso. Peor, o sea, más, más problemas nos traería si teniendo caseta o tau D, nos vamos a encontrar la estructura paralela a que equivale P mayúscula, E mayúscula y D mayúscula en Simulink. Sí, ahí hay que hacer otro paso más, ¿no? Ya cambian también las fórmulas para tener esa equivalencia. Sí, ok. Ya, vamos a ver rápidamente el PD con 2 grados de libertad. Es decir, profe, se está complicando todo. Eh, pero ¿por qué? No? Digamos, ¿por qué? Porque lo interesante es que Simulink sí tiene un bloque PID con 2 grados de libertad. Y lo interesante es que eh, la tecnología de Siemens con sus PLC S7200, S7500, y de hecho que ya en el S7200 está la segunda generación. Entonces, en esa camada de PLCs, trae, por ejemplo, el PID ya compacto, y cuando te vas al manual, digamos, a entender la estructura del PID,
Entonces te monta toda esta fórmula, que es una función de transferencia, ¿sí? Entonces, para entender mejor y no tener un choque ahí, porque van a decir, profe, de lo que está ahí no entiendo nada o no tiene nada que ver con lo que me ha enseñado. Entonces, con un pasito intermedio, entonces vamos a verlo más en detalle con el PID con 2 grados de libertad de Simulink. O sea, así como hay el PID controller, el bloque funcional, también hay otro PID que dice PID controller, entre paréntesis, 2 grados de libertad. ¿Sí? Y aquí ya no tiene una entrada, sino tiene dos entradas. Eso no es problema, sí, porque pues simplemente este, quiere decir que, digamos, esta señal de aquí, que es la realimentación, va aquí, a la de abajo, y la referencia va acá arriba, va acá arriba, aquí donde dice referencia. Sí, entonces quiere decir que esta suma la está resolviendo dentro del bloque, ese comparador. Ya, y ustedes dirán, profe, pero ¿por qué se complica? O sea, ¿por qué este bloque, digamos, me parece algo muy especial que tenga dos entradas, a diferencia del otro que tiene una sola entrada? ¿No será por ahí que va el tema de los 2 grados de libertad? No, nada que ver. Ya, ustedes dirán, profe, pero si la comparación es algo tan básico, ¿por qué lo hace dentro del bloque y por qué no se lo hace afuera? Ya, entonces el detalle es el siguiente. Internamente va a ser esto. Ese bloque internamente va a aplicarle como la segunda protección a la parte derivativa con respecto, hablo de protección con respecto a los picos. Y entonces como ya la variable alimentada entra directamente al bloque, la parte derivativa ya me la puedo agarrar directo de allí. ¿Sí? En cambio, en este de aquí, sí, ahí no puedo hacer eso, no puedo hacer esa separación. Sí, entonces, miren digamos lo interesante, ¿no? Del asunto. Entonces, si yo le doy doble clic, me va a salir digamos, la función de transferencia de un PID con 2 grados de libertad. Igual que en el caso de un grado de libertad, me muero con la estructura ideal, digamos. Sí. Entonces, esa es la que nosotros vamos a analizar acá. ¿Ya? Y tenemos bastante fundamento como para entenderlo. Sí, entonces, justamente, ¿por qué el bloque tiene dos entradas? Sí, entonces tiene una entrada que es la referencia y tiene otra entrada que es la variable realimentada que se llama C. ¿Sí? Entonces, en el bloque PID de un grado de libertad, ¿sí? Esto es el error. ¿Sí? Esto es el error, que es la referencia menos la variable realimentada. ¿Sí? Esto es el error. Ya. Entonces, ¿por qué, profe, necesita que este PID de 2 grados de libertad, ya, ¿por qué este PID necesita las dos entradas? Sí, porque no está procesando el error directamente. ¿Sí? Solo en la parte derivativa, solo en la parte integral, ahí sí es lo mismo que el PID con un grado de libertad. Ahí sí es lo mismo, ¿ya? Sí, es uno sobre todo y ese por el error. Sí, pero en los otros no es, digamos, multiplicado por el error. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque a las señales, sí, el PID con 2 grados de libertad, a una señal la va a multiplicar por un factor B. Sí, déjenme explicarle bien. Cuando tengo la parte proporcional del error, sí, internamente el funcionamiento del PID con 2 grados de libertad es tomar la referencia y multiplicarle por un factor, que le llaman la letra B minúscula. Así también, cuando hablamos de la parte derivativa, ¿sí?
Entonces, seguimos con lo mismo, como hemos visto. Seguimos teniendo la parte derivativa con el filtro de primer orden, sí, pero ahora la diferencia es que cuando hablamos de 2 grados de libertad, cuando ya no actúa todo sobre el error, sino que el controlador pide con 2 grados de libertad, va a coger a la señal de referencia en la parte derivativa del error y la va a multiplicar por un factor que se le llama C minúsculo. Entonces, ¿qué sucede con un PID con 2 grados de libertad? Que aparte de tener las típicas ganancias KC, tau I, tau D, ya, y tau F, pero no hablemos de tau F porque ese puede estar oculto, o sea, se puede configurarse internamente, pero aparte de estas tres, va a tener dos ganancias más, que es la letra D minúscula y la letra C minúscula, ¿sí? La una actuando sobre la referencia en la parte proporcional del error y la otra actuando sobre la referencia en la parte de la contribución derivativa del error del controlador. Entonces, ya estos son dos ganancias más, son dos valores más. Entonces, por eso es el segundo grado o con 2 grados de libertad. Sí. Ahora, sinceramente, yo de manera profesional les digo, o sea, en base a la experiencia profesional, no es que el tener estas dos ganancias haga la gran diferencia, ¿sí? Porque si no, ya no estaríamos estudiando el PID típico, ¿no? Digamos, el de 1 grado de libertad, ¿no? Ese, digamos, ese nombre no existe, ¿no? Pero me refiero al típico de KZ o ITA-D. Sí, entonces no es no es que es un beneficio extraordinario, sí, pero en ciertas aplicaciones puede, digamos, generar como diferencias en el desempeño del lazo de control, pero no son tan acentuadas, es lo que me quiero referir. Entonces, la pregunta que ustedes se hacen es, profe, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el beneficio? Digamos, ¿qué ganamos? Pues vamos leyendo un poquito de eso acá, ¿ya? Entonces, B y C son constantes, pero básicamente son como ponderaciones, ¿sí? Ponderaciones, o sea, este, dentro de la parte proporcional, ¿sí? Estoy ponderando cuánto contribuye la referencia, cuánto aporta la referencia, estoy ponderando. Si B es 100%, B es igual a 1. Y tenemos lo mismo de siempre, el mismo PID, ¿sí? Sin nada de 2 grados de libertad. Sí, es decir, cuando yo tengo un PID normal, si la contribución dentro de la parte proporcional de la referencia es del 100%, sí, si la referencia llega a un valor de 100, pues el valor de 100 pasa a la parte proporcional del controlador. Ya, pero si yo tengo un PID con 2 grados de libertad, entonces yo puedo ponderar esa contribución de ese 100 de la referencia. Ya, y le pongo a B un valor del 50%, le pongo un 0,5. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sí, que en vez de que ese valor de 100 de la referencia actúe sobre la parte proporcional del error del controlador, entonces ahora solamente va a contribuir con un valor de 50. Ya, estoy como atenuando la magnitud de la referencia. Sí, la estoy atenuando de acuerdo al grado de ponderación o importancia que yo le quiero dar a través de este valor B. Ya, entonces ustedes dirán, profe, está bonito lo que dice, suena interesante, pero finalmente, ¿en qué repercute esto de aquí? Ya, entonces, esto repercute en casos especiales. Sí, miren, acuérdense que en un PID normal esto es 1. Sí, esto es 1, ¿verdad? Podemos regresar a las funciones de transferencia y la contribución proporcional es 1. Por eso en mis bloques yo solo le pongo una raya nada más a la parte proporcional, porque la ganancia es 1. Sí. Entonces quiere decir que toda la contribución proporcional, toda la contribución de la parte proporcional se la jala KC, ¿sí? Porque es KC por 1. Sí. Entonces, pero KC está afectando a las tres componentes, proporcional, integral y derivativa. Entonces, pueden haber procesos, sí, procesos de plantas
no solo industriales, no de todo tipo, aquí ya vamos a generalizar, ¿sí? Que, digamos, no me convenga mover KC, porque solamente quiero corregir algo puntual de la parte proporcional. Ya, miren que si por la parte proporcional corrijo KC, KC también afecta a la parte integral y también afecta a la parte derivativa. Entonces, este valor de B te permite hacer como mover KC, pero solo en la parte proporcional. Sí. Entonces, manteniendo ese valor de KC fijo. Sí. Entonces, es como bajo las sombras de KC, yo voy a disminuir la contribución de la referencia. Miren que yo solo puedo disminuir la contribución de la referencia, porque B es un valor que va de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, en ciertos procesos, en ciertos sistemas dinámicos, y podría yo necesitar como cambiar el valor de cassette, pero específicamente solo para la parte proporcional. Ahí es donde no muevo cassette, sino que yo muevo B. Pero son casos muy especiales, ¿ya? Ahora, ¿por qué, digamos, hacemos lo mismo, pero en la parte derivativa? Sí, entonces lo que aquí yo les puedo decir es que si C es igual a 0, ¿sí? Si C es igual a 0, entonces esta parte desaparece, la contribución de la referencia a la parte derivativa, y me quedo solamente con menos CS, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué significa eso? Ojalá me logre hacer entender, ¿sí? Es lo siguiente. Si C es igual a 1, yo tengo esto. Si C es igual a 1. Sí, el PID, digamos, típico, común y corriente. Sí. Y si C es igual a 0, anulo el error se multiplica por 0, ¿sí? Y entonces la parte derivativa solo toma en cuenta la variable realimentada. Y entonces me voy de los dos extremos. Sí, entonces, como ustedes ven, la constante C está actuando sobre la componente derivativa. Sí. Entonces, si C es 0, sí, es básicamente como conectar la variable realimentada directamente a la contribución de la derivada del error. ¿Sí? Y en cambio, si C es igual a 1, es esto. ¿Sí? Entonces, digamos, cuál es la contribución de tener esa nueva ganancia C en este PID de 2 grados de libertad? Pues es sencillo. Sí, porque antes, digamos, por decirlo de alguna manera, tenías presencia de pico, sí, o por la parte derivativa del error, o no tenías presencia de pico haciendo este ajuste, ¿ya? Y ahora tú vas a poder regular la magnitud del pico, ¿sí? Entre 0 y 1, entre 0 y 100%. Sí. Entonces, en vez de quitar totalmente el pico, tú le pones a valor de C 0,5. Y entonces estás mitigándole la magnitud del pico, la estás mitigando. Sí, ustedes dirán, profe, pero eso también lo puedo hacer con el valor de tau d. Correcto, también puedes mitigar la amplitud del pico, la magnitud del pico disminuyendo tau d. Pero ahí viene el asunto. Yo no puedo disminuir mucho tau d porque tengo limitaciones de hardware. Entonces, este de pronto es como para mí realmente eh, una buena alternativa al tener este valor de C, porque de esa manera yo voy a poder contribuir el grado del pico que yo requiera de la parte derivativa del error. No todas las magnitudes, no todos los picos con magnitudes pequeñas son malas. Recordemos que esas magnitudes son las que me van a ayudar a corregir el error de manera adelantada. Sí, entonces como que esta es la parte que de pronto le podríamos sacar más provecho al PID con 2 grados de libertad. Sin embargo, sí, al menos en procesos industriales,
nuevamente lo digo y con pleno conocimiento, no es, digamos, no es que es, wow, qué diferencia al tener C y no tenerla. No, si no tiene C, no hay problema. No es tanta la diferencia en el desempeño. Como yo lo veo desde el punto de vista de por qué los fabricantes usan estas estructuras, porque ellos quieren marcar diferencia en el mercado. Entonces, si escuchas una charla, sería interesante invitar a los de CIME a que nos den esta charla. Ellos van a vender como lo mejor de lo mejor su controlador PID. Entonces, ellos van a buscar la manera de diferenciarse en el mercado. Sí. Entonces, sin embargo, pues aquí te lo estoy explicando en la clase. eh, y como digo, no es tanta digamos, la diferencia, ¿no? La diferencia como para decir, uy, entonces me voy a cambiar a un PID con 2 grados de libertad. Y al hacer eso, entonces, de lo que tengo entendido en el mercado, sobre todo los que predominan, entonces, digamos así, dentro de un PLC, prácticamente Siemens es el único que tiene el PID con 2 grados de libertad. Entonces, si fuese, digamos, la última Coca-Cola en el desierto, entonces todos nos iríamos a comprar Siemens para armar nuestros lazos de control. Y realmente no es así. O sea, en el mercado tenemos variedad de marcas, pero es interesante todo esto de aquí, ¿ok? Entonces, ya con lo que acabamos de ver, ya podemos entender, y esto está en el manual, no sé, aquí está Go to the website. Allá en la versión del PDF, digamos, puedo irme al dar clic aquí y me voy pues al manual PDF que está dentro de las páginas de Siemens. Es un manual del control PID en los PLC de Siemens, tanto S7200 como S7500, y ahí hay bastante explicación, un manual de bastantes páginas. Al inicio empieza con una introducción de lo que es lazo cerrado, todo lo que hemos visto en la clase. También está, digamos, allí en ese manual profesional. Entonces, bueno, digamos un poco aquí ya lo que nos tocaría hacer es descifrar esto de aquí, pero ya estamos bastante familiarizados, así que no tendríamos problemas. Lo que tenemos que ir chequeando es lo siguiente, ¿no? A la referencia Siemens le llama W, no le llama R. A la variable realimentada Siemens le llama X, no le llama C como en la diapositiva. A la constante, al tau i, no le llama tau i, sino le llama T mayúscula i. Pero es muy entendible. O sea, es, digamos, fácil de identificar. Sí. Y como ustedes ven, la parte integral es la que no cambia. Sí, porque no tiene sentido, digamos, no va a haber ningún, o sea, ¿qué sentido tendría poner aquí A por W para tener A, B y C? ¿Qué sentido tendría? No tendría ningún sentido porque, y les explico en detalle, porque la parte integral, digamos, toma en consideración el comportamiento del error en todas las muestras anteriores, o sea, en lo que llamamos el pasado del error. Y el integrador va acumulando valores si es que ese error es diferente de cero, es un acumulador. Sí, entonces, ¿por qué no le pusieron otro tercer grado de libertad a este PID? Porque no ayuda en nada, ya que los valores de B y C van a ayudar, digamos, a mitigar contribuciones instantáneas del error. Entonces, ¿quiénes contribuyen de manera instantánea con respecto al error? La parte proporcional y la parte derivativa. Y ellos sí contribuyen, digamos, de manera instantánea. Miren la parte derivativa, como de manera instantánea te manda un pico, sí, porque es en el menor tiempo, ¿no? Entonces en la parte integral no hay ganancia, no hay beneficio si también ponemos otra tercera letra. Ya, entonces queda igualito. Entonces ahí está. DD es tau D. Ah, ya, ¿por qué usan B y C? Porque A es lo que en las diapositivas nosotros teníamos como alfa por tau D, y A por tau D nosotros le hemos venido llamando el tau del filtro. ¿Sí? Entonces, y entonces A vendría a ser normalmente un buen valor, o no un buen valor, sino un valor típico de A,
es igual a 0,1, ¿verdad? Porque ahí el tau del filtro sería igual a tau d dividido para 10. Entonces miren cómo cuando yo voy a trabajar con cuando voy a trabajar con este bloque ya en fábrica, en campo, sí, me toca empezar a ver, primero tratar de entender qué es B, qué es C, qué valores toman, las ganancias, si están en tiempo o no, y si están en tiempo, si están en segundos, minutos. Entonces, digamos, tengo más variables en mi problema, ¿no? Entonces, no sé realmente qué tanto beneficioso es eso. Yo creo que no, porque al menos si no tengo unas buenas bases de poner en marcha lazos de control, y sobre todo este tema de un PID con 2 grados de libertad, pues esto me complica mucho más las cosas. Pero bueno, ya ahí está como descifrado el algoritmo que usa Siemens en sus PLC 7200 y 7500 con respecto digamos, a su bloque PID. Sí, del mismo manual, ¿no? Y es la salida, pero es la salida del controlador. Entonces, hasta eso nos puede hacer confundir, porque generalmente nosotros llamamos Y a la variable medida, la variable controlada. Sí, KP es lo que nosotros llamamos KC, es la gran ganancia que multiplica todos los componentes. Ese sí es el S nuestro. Ahí va, ¿no? El B. El B es una ponderación, sí, es una ponderación de la acción proporcional y específicamente de la referencia. Sí, entonces, de la magnitud del cambio instantáneo de la referencia. Sí, entonces, lo que no me dice aquí es que, digamos, B va a tomar valores entre 0 y 1. Ya me tocaría a mí escudriñar en los manuales, ¿no? Pero si no, imagínate, voy a poner un valor de 50. No tiene sentido. Me imagino que digamos, la plataforma mismo te, te manda ahí una advertencia de que ese valor no es posible. Sí, pero ¿a qué voy? Que a veces en la información que te presentan no son tan específicos. Bueno, W es el set point, X es el process value, lo que también llamamos TD, ¿no? TD, que básicamente es la variable medida o variable controlada. Tau I, TI es Tau I, A es un coeficiente del filtro, sí, y TD es la acción derivativa del tiempo de acción derivativo. Bueno, así le llaman hasta. También ahí toman nombres diferentes, ¿no? Y C es el weighting, la ponderación de la acción derivativa, específicamente de la magnitud de la referencia. Sí. En la tecnología Siemens, ellos usan como en Simulink más o menos, ¿no? Usan un diagrama de bloques funcionales. Las flechas son señales, si las cajas pues son ganancias. Entonces en Siemens, por ejemplo, su representación, en sus diagramas, este triángulo que me representa la multiplicación por una ganancia, es lo que aquí, digamos, de manera gráfica, me está dando como una señal de escalón. Entonces lo que me está diciendo es que B es una constante o ganancia. Eso es lo que me está diciendo este bloque, esta gráfica. ¿Sí? Miren cómo la acción derivativa se la representa a través de un pico, ¿no? La acción derivativa. Y la acción integral, mira cómo Siemens la representa con una rampa, ¿sí? Y el anti-WinUp como un limitador. Entonces, un ejercicio interesante, pero no tan necesario, sería, digamos, implementar digamos, el PID con 2 grados de libertad, implementarlo en Simulink, ¿sí? Con bloques básicos como estos, ¿no? Implementarlo en Simulink con bloques básicos. Pero cuando ustedes lo van a implementar, ya tenerlo implementado, lo podríamos comparar y va a quedar muy parecido a este diagrama, ¿no? Este diagrama es tomado de los manuales de cine. Entonces, miren cómo necesita las dos entradas. Yo empecé hablando de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, por un lado, hacer point lo va a tener que multiplicar por B.
y por otro lado, al set point lo va a tener que multiplicar por C. Entonces, por eso necesita las dos entradas por separado. Ya. Entonces, bueno, en base a lo que les he dicho, ya les podría tomar el examen. No, no les voy a dar un método de sintonización todavía porque tranquilamente lo podemos ver después del examen. Eh, y el examen, como ustedes saben, y ya, digamos, esa información la tenían, va a ser el día lunes de 2 a 4, ¿sí? Y también sabemos que los exámenes, a pesar de que las asignaturas son e-learning, los exámenes son presenciales, ¿sí? Entonces, ya les voy a subir el aula, donde nos vamos a ver el día lunes a las 2 de la tarde para poderlos evaluar. Entonces, ¿dónde nos vamos a ver? En el edificio 11A de la FIEC. Ese es el edificio principal, donde está el decanato, su decanato. Y en los pisos superiores allí tenemos laboratorio. Entonces, en la segunda planta alta o el piso más alto, ahí está el laboratorio de ingeniería de software, se llama. Porque el examen, pues, como ustedes ven, yo me he manejado todo con Simulink, con simulaciones. Sí, entonces allí van a tener computadores con MATLAB y con Simulink. Claro que son Disculpe, las versiones anteriores. entonces quería preguntar si entonces el examen será como las actividades asincrónicas que hemos tenido, será tener que buscar un método de Exacto, sintonización de... exacto, exacto. Sí, sí. Yo hoy prácticamente les he resuelto el examen, sobre todo cuando les expliqué todos los fundamentos, que sí o sea, que lo hemos hecho paso a paso, o sea, sí, todo, o sea, este es un resumen, digamos, clave. Sí, entonces, eh, básicamente, digamos, habían como dos partes del examen. La primera parte sería llegar a obtener el modelo FOPP de la planta y con los métodos que hemos visto. Y la segunda parte ya va a ser lo que está aquí. Y poner, digamos, encontrar las ganancias de acuerdo a estas recomendaciones que les he dado. Incluso hoy también las usé a partir de la resolución de lo que se les envió como actividad. Eh, y claro, y seguro pues dentro de esa segunda parte va a estar la implementación, digamos, de esta manera transparente de un PID y luego la implementación con el bloque PID con el bloque PID de Simulink. Sí, entonces, digamos, como usted indica, básicamente muy parecido a las actividades asincrónicas. Eh, sí, básicamente es, sí. Este, También, como hemos trabajado sobre quizzes, sobre cuestionarios, les evaluaría, digamos, la primera parte sería, digamos, resolver un quiz, responder un quiz de unas 10 preguntas, pero muy puntuales y no rebuscadas, y de lo más fundamental del curso, ¿sí? Entonces, eso también sería parte de la evaluación. Eh, Eso, sí. Entonces, creo que es otro paradigma de examen a los exámenes típicos que tienen. Eh, Esto, como les dije al inicio, es de trabajar. Y si hemos venido trabajando y tomando, digamos, atención a las clases, pues debería todo hacerse en una media hora como mucho, resolverse todo el examen. Ok, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día lunes. Ok, entonces, nos vemos el lunes. Gracias, ingeniero. Gracias, profe. Listo, muchas gracias. Ok.